Voy a empezar este momento a grabar, ¿no? Eh, quería preguntarles qué idea tienen ustedes o qué concepto tienen ustedes de estas dos temáticas que vamos a tratar. La primera temática tiene que ver con el magisterio de la iglesia, ¿no es cierto? El magisterio de la iglesia, y ya podemos tener alguna idea de lo que significa este término, este concepto, el magisterio, ¿no? Yo mismo pertenezco al magisterio fiscal porque soy docente también del sistema educativo fiscal, ¿no? Entonces, al magisterio, ¿qué será eso del magisterio? Váyale pensando un poquito. Y el otro, y la otra temática que vamos a desarrollar tiene que ver con la mariología, ¿no? Eh, asimismo, pues una asignatura o una materia muy importante que está ligado a la cristología, ¿no? Decía algún cristólogo y algún mariólogo también, no podemos entender la cristología sin la mariología. Ya lo vamos creo que a entender esto un poco al final del curso, ¿no? Y no podemos entender, ¿no es cierto?, una mariología, ¿sí? Es decir, el estudio de la Virgen María, no podemos entender una mariología sin el centro de nuestra vida cristiana, que es Cristo, ¿sí? Que es Cristo. Les pongo un poquito una pequeña anécdota. En mi pueblo, nosotros tenemos mucha devoción a la Virgen María, a la Niña María de Jerusalén, en mi pueblo allá en San Miguelito, en Píllaro. Y pues nos declaramos marianos, de hecho, nuestras vidas o nuestras vocaciones creo que pertenecen a esta devoción tan grande que nuestras familias tienen, ¿no? Pero cuando mandaron a pintar el cuadro de la Virgen María, la Niña María, pues era niña, ¿no es cierto? Una niñita más o menos de unos 11, 12 años, aparente en la carita de ella, en la, en la pintura que está plasmada en la piedra, ¿no? Es en una piedra. Entonces es una niña, pero la gente se puso molesta porque dice, pero falta algo, ¿no? En ese cuadro eso no está completo, falta algo. Pero es una niña, falta algo. Y tuvieron que ponerle o sobreponerle en los brazos de esa pintura, ¿no es cierto?, la figura del niño, ¿sí? La figura del niño. Entonces, ahí sí la gente estaba contenta, porque finalmente la Virgen María es como que está completa, ¿no es cierto? No sé si ustedes han visto alguna vez en el mundo, si tal vez sería una tarea que, que ustedes se pondrían ya a trabajar, ¿no es cierto? Si es que en alguna parte del mundo hay en la iconografía o la pictografía, es decir, en las pinturas o en las imágenes que nosotros podemos ver, no sé si es que ustedes han visto a la Virgen María sin el niño, ¿no? Sin el niño. E incluso la Inmaculada Concepción, que está solita, está embarazada, tiene al niño, ¿no es cierto?, en el vientre, ¿sí? Eh, Toda Virgen María que usted encuentra, un cuadro, una pintura, un mosaico, no podemos entender que no tenga al niño Jesús en sus brazos, ¿sí? Eso es muy viciente, esa imagen, ¿no? Esa imagen, porque no podemos entender, vuelvo a reiterar, una cristología sin la Virgen María. Y tampoco podemos entender una mariología, el estudio de la mariología, sin el centro de nuestra vida cristiana, que es Cristo. Bueno, esos son temas que al final vamos a ir desarrollando. Es un tema muy apasionante también. A mí me gusta mucho porque yo, no sé si me declaro también muy, muy devoto de la Virgen María, que ya les decía anteriormente. Tengo lindas anécdotas, experiencias, etcétera, que en el momento oportuno sin duda hemos de ir compartiendo también con ustedes las experiencias marianas que ustedes tienen, ¿no? Y a ir fundamentándonos también, por supuesto, nuestros conocimientos un poquito más para sustentar por qué es importante la Virgen María en nuestra vida cristiana, ¿no? Y no nos dejemos llevar
de pronto por esos criterios o comentarios malsanos de nuestros hermanos separados, ¿no es cierto? De nuestros hermanos protestantes que obviamente pues sin argumentos, yo creo que de fondo empiezan a hablar, endilgar y a decir tonterías con respecto a la Virgen María, ¿no? La devoción de la Virgen María propiamente eh, viene desde una historia, desde los primeros siglos. Recuerden que la primera iglesia construida en Roma, justamente es la Basílica Santa María Mayor en Roma, siglo cuarto, ¿no? Siglo cuarto. ¿Qué significa eso? Que desde el inicio, ¿no? Desde el inicio de la fe cristiana, la devoción mariana siempre fue muy importante, ¿no? Siempre fue muy importante. Bueno, eso hemos de ir, les estoy un poquito como abriendo el panorama o pues dejándoles quizá tal vez un poquito como cuando uno se alimenta con algo y le gusta, ¿no es cierto? Se queda con ganas. Entonces, sí quiero que ustedes más o menos que tengan esa sensación de, bueno, de quedarse con ganas porque necesitamos ir cada vez más investigando, averiguando y aprendiendo sobre todo el tema mariano, ¿no? Que es muy apasionante, vuelvo a reiterar. Nuestro país, el mundo entero, pues se declara mariano, ¿no es cierto? La evangelización en nuestro continente latinoamericano se debe justamente a la devoción mariana, ¿sí? La Virgen de Guadalupe ha sido declarada la patrona de América Latina, la patrona de la evangelización de América Latina. Entonces, es toda una, una temática, vuelvo a reiterar, pues muy linda, ¿no? Muy apasionante. Bueno, pues de esto ya les he desmenuzado un poco el tema mariano, que sería la segunda parte que vamos a trabajar. Pero en la primera parte que les he preguntado a ustedes, ¿qué idea tienen ustedes un poquito sobre el tema este del magisterio de la iglesia? ¿Qué concepto les merece? Tengan la bondad, ustedes pueden abrir activar el micrófono y pues podemos comentar. Bueno, magisterio padre significa pues eso, ¿no? El maestro y la enseñanza que da al discípulo o al alumno. En Ya, este muy caso bien. pues, es también el método, la forma como el maestro pues enseña y educa, y vendría también Jesucristo tuvo su metodología y su manera de enseñar, y para muchos también fue un absurdo que tenga esa autoridad, pero él sabía que era el mismo Dios y entonces por ende él era el maestro de los maestros. Entonces de ahí nace, Perfecto. creo, el magisterio, sí, para que eso es. Ujú, muy bien, muy bien. Y tiene que ver obviamente con el tema de la enseñanza. Ya vamos a ir un poquito más en el desarrollo de las clases, entendiendo y conceptualizando mejor, ¿no? El término de magisterio de la iglesia, porque esta es la temática que vamos a hablar, el magisterio de la iglesia. ¿Alguien más tiene algún criterio, algún concepto sobre el tema del La magisterio? misión que Cristo confió a los apóstoles por la misma enseñanza. Ya, bueno, entonces el Señor eligió a sus discípulos y les encargó continuar su misión, ¿no es cierto? Y para esto, pues los primeros apóstoles tuvieron que incluso sacrificar su vida. Fueron todos los primeros apóstoles terminaron mártires, ¿no? Pero así dieron testimonio, enseñaron, ¿no es cierto? A los que hoy estamos aquí, nos han enseñado la verdadera doctrina, ¿no? La verdadera fe, la verdadera enseñanza, ¿sí? Porque nosotros somos, en el credo que nosotros rezamos, decimos, creemos en la iglesia santa, apostólica y romana, así decía se dice pues en el credo de Nicea, ¿no? El credo, el más antiguo, se dice justamente porque la iglesia es una, única, santa, porque está hecho de bautizados. Todos los bautizados somos santos, ¿no? La santidad no es privilegio de solo un grupito de personas, ¿sí? La santidad es todos nosotros estamos en el camino, ¿sí? En el camino de asemejarnos a Dios. El Señor dice, sed buenos
como Dios es bueno, ¿no es cierto? Entonces, pues en este sentido, el, el- el Señor pues nos ha enseñado, ¿sí? Que todos pertenecemos a esta única fe, esta única iglesia santa, apostólica, porque las enseñanzas las recibimos de los apóstoles, apostólica y romana, por supuesto, porque pertenecemos a la iglesia de Roma, en donde el Papa, ¿no es cierto?, es la cabeza visible de toda la iglesia, ¿no? Alguien más, por favor, antes de presentarles una imagen y dar los últimos tópicos de esta reunión. Eh, Buenos días, padre. Buenos días, compañeros. ¿Cómo está? Primero, disculpándome por el atraso, padre, que estaba un poco la clave no cogía. No se Bueno, preocupe. yo pienso que el magisterio es la entidad encargada de la enseñanza. Ujú, Entonces, si lo aplicamos a la iglesia, sería la iglesia la que es maestra, porque nos forma, nos educa. Y desde ese punto yo pienso que en todos los hogares hay magisterio, porque, porque la primera enseñanza la recibimos de nuestro hogar. ujú, Entonces, de ahí, para recibir esa enseñanza, lógicamente debemos tener un núcleo familiar basado en la religión. Entonces, yo pienso eso, que el magisterio es la que se encarga de la enseñanza. En este caso, nuestra iglesia es maestra, porque nos saca de las tinieblas y de las tinieblas que a veces pensamos nosotros que estamos haciendo bien, pero no, a veces estamos haciendo mal. ujú. Entonces, eso, padre. Perfecto, muy amable y ha dicho pues un concepto muy interesante en vista de que, ¿no es cierto? En vista de que la iglesia, como usted dice, pues se ha convertido en la maestra, ¿no? Estoy intentando graficarles aquí una pizarrita que, sí estamos viendo la pizarrita, ¿no? Sí. Perfecto. Entonces, no me acomodo todavía a escribir aquí con el mouse, pero quiero que más o menos ustedes eh, este, se den cuenta o perciban. Nuestra fe cristiana católica, ¿no es cierto? Nuestra fe cristiana católica, lo que somos en este momento, ¿sí? Se fundamenta en tres pilares importantes, ¿sí? En tres pilares fundamentales. La primera es la Sagrada Escritura, claro, la Santa Biblia, ahí está el fundamento de nuestra fe. Por eso decimos que la Biblia es la palabra de Dios. Con ustedes hemos estudiado Antiguo Testamento, han estudiado propedéutica bíblica, van a estudiar, no sé si en este semestre, este Nuevo Testamento. Entonces, el fundamento bíblico es muy importante, ¿no? Para nuestra fe. Nuestra fe está cimentado en estos tres grandes pilares. La segunda es la tradición, ¿no? La tradición de la iglesia, ¿sí? Lo que nuestros primeros apóstoles y los primeros santos padres, ¿no es cierto?, dijeron y creyeron, ¿sí? Y que estas cosas no están escritas en la Sagrada Escritura, no están escritas en la Biblia. Ahí va, ya vamos dando una diferencia. Porque cuando los protestantes, nuestros hermanos separados, nos dicen, ¿y dónde está escrito eso en la Biblia? ¿No? A ver, dice los 7 sacramentos. Nosotros, que obviamente los sacramentos es otro tema. Ustedes están estudiando una materia, creo que se llama sacramentos, ¿no es cierto? Entonces, los sacramentos, ¿sí? Nos ayudan a perfeccionar nuestra vida. Y pues la iglesia nos ha dado, y el mismo Cristo Jesús nos ha dado 7 sacramentos. Entonces el protestante dice, ¿y dónde está escrito en la Biblia? ¿No? ¿Dónde está el sacramento de la confirmación? ¿Dónde está el sacramento ahora que ya mismo me retiro por el tema de la confirmación? ¿No? Y nosotros decimos, no hay nada, no hay en la Biblia, etcétera. Para eso está la tradición, desde los inicios de la iglesia, ¿no es cierto?
nuestros primeros apóstoles, nuestros primeros padres, los fundadores, los que iban fundando las iglesias en distintas partes, pues ellos fueron ya, ¿no es cierto?, poniendo en práctica estas cosas o estos temas de la sacramentalidad. No solamente hacían el bautismo, sino también la confirmación. Entonces esto ha llegado a nosotros hasta nuestros tiempos y ya prácticamente se ha convertido en una institución, ¿no? Se ha institucionalizado. De tal manera que nadie va a cuestionar en este momento en la Iglesia Católica por qué bautizamos, por qué confesamos, por qué hacemos la primera comunión y por qué recibimos el sacramento de la confirmación, porque esto ya viene desde antes, la santa tradición. Y finalmente, ¿no? Y finalmente, este es lo que nosotros vamos a estudiar. El magisterio de la Iglesia es la enseñanza que recoge tanto lo que la Biblia nos dice, lo que la santa tradición nos dice. Esta enseñanza la es recogida por medio de nuestros pastores de la iglesia, que son los obispos, que son el Santo Padre, y que por medio de ellos, ¿no es cierto?, nos van dando pautas, nos van dando lineamientos, nos van dando indicaciones sobre distintos temas. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Estamos ahorita con el tema de la Laudato Si, ¿sí? Por el tema de la ecología, etcétera. Ese documentito fue hecho fruto de una serie de reuniones o encuentros que realizó el Papa con los obispos, el Papa Francisco, con los obispos del mundo, para hablar de estos temas ecológicos, ¿no? Y entonces se reunió en 2 años, creo que en 2 días distintos, no, eso fue de la familia, no, esto del tema de la ecología fue creo que fue un mes completo de reuniones, incluso con altos técnicos, incluso hasta con gobiernos, ¿no? De presidentes que participaron de este encuentro, y entonces elaboraron este documento, la Laudato Si, ¿sí? La Laudato Si, alabado sea mi Señor. Ese es magisterio de la iglesia, lo que la iglesia nos enseña sobre un tema específico, el tema de la ecología, ¿no? El tema de la ecología. Hablando de la creación, que tenemos que respetar la creación, que tenemos que cuidarla y no explotarla, ¿no? Que tenemos que conservarla y no dañarla. Entonces, todas estas enseñanzas nos dice el magisterio de la iglesia. ¿Sí? No sé si me he explicado. Entonces, esto es lo que nos toca a nosotros ahora en este curso, ¿no es cierto? Esto es lo que nos toca ahora un poquito ir, aprendiendo y obviamente, pues, reflexionando y conociendo, ¿no es cierto? Que nosotros no nos fundamentamos solamente en la Sagrada Escritura, que nuestra fe cristiana está sustentada en estas 3 bases importantes que acabo de mencionarles, ¿no? La Sagrada Escritura, la Santa Tradición y el Magisterio de la Iglesia. Y termino con esta foto. En esta fotito tenemos aquí a los obispos reunidos en Roma en el Concilio Vaticano II, ¿sí? El Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II, pues, se desarrolló entre los años más o menos 60 al 65, si no me equivoco, ¿no? En estos años, casi como 4 o 5 años, se desarrolló este evento a nivel mundial en donde se reunieron para reflexionar, se reunieron para debatir, se reunieron para, obviamente, sacar resoluciones sobre distintos aspectos, ¿no? Que se necesitaba, obviamente, que había que cambiar o reformar en la iglesia. Entre ellos era la liturgia, y hemos de hablar un poquito sobre esto. Comienza justamente con el tema de la liturgia, porque antes la liturgia era en latín, ¿no? Y de espaldas a la gente. Entonces, así era la misa. Preguntarán a los abuelitos, ellos les han de decir cómo iban a la misa y cómo el sacerdote celebraba.
Entonces, desde el 65 para adelante, a raíz de este concilio, de esta reunión de obispos junto con el Santo Padre, se da un cambio total. Acabamos de celebrar 50 años de este Concilio Vaticano II, ¿no? Entonces, todo esto, la enseñanza de la Iglesia, para que nosotros podamos no dispararnos, decir yo la Biblia interpreto esto que dice así, ¿no es cierto? En la Biblia está escrito, ¿no es cierto?, que Matusalén vivió 900 años. Caramba, dicen, y yo afirmo eso como una verdad de fe. 900 años. ¿Cómo va a vivir un ser humano 900 años? Eso simplemente, como ustedes saben, pues son figuras literarias, ¿no? El número tiene un sentido, significa algo en la Biblia. Entonces hay que regirse a lo que los entendidos, los exegetas, los conocedores de la Sagrada Escritura, ¿no es cierto?, han entendido y han explicado, ¿no? Y tenemos que basarnos en esos estudios que ellos han hecho para entender el significado, para interpretar ese pasaje o ese versículo o ese texto sagrado, ¿no? Eso, la Iglesia nos da esa garantía. No podemos nosotros, como hacen los protestantes, eso se llama fundamentalismo, no podemos nosotros interpretar a nuestro gusto y antojo. Así dice la Biblia, pero aquí está escrito en la Biblia, ¿no? No. Para eso tenemos a nuestros santos padres. Para eso tenemos el magisterio, ¿no? Para eso tenemos los documentos que nos orientan, nos guían. Esto iremos desmenuzando sin duda a lo largo y ancho de todas estas clases, ¿no? Entonces, por cuestión que les comentaba al inicio, quiero pedirles disculpas. Tengo que ya retirarme para iniciar con esta celebración, los preparativos, por supuesto, y pues Dios mediante, el próximo sábado estaremos con ustedes, ¿no? A la misma hora y por este mismo canal. Que tengan un bonito día, una bonita mañana a cada uno de ustedes. Cuídense mucho. Bendiciones, ¿no? Bendiciones, Padre. Padre, hasta el sábado. Gracias. Hasta el sábado. Chao, pasen bonito.